Bueno, buenas tardes. Este, un video que lo voy a armar para aclarar algunas dudas, algunos conceptos. Uno de los chicos me preguntó sobre el metabolismo del proteico en el músculo. Voy a tratar de explicarlo. No es difícil, creo que la mayoría lo tiene, pero por las dudas yo voy a hacer una breve reflexión de esto. Este, Déjeme pegar la imagen. Bueno, no me acuerdo quién de los chicos me había preguntado, no me acuerdo el nombre, pero es sobre el metabolismo proteico del músculo y cómo la edad afecta al momento del anabolismo. Este, Acá tenemos la imagen del PDF que yo les subí, que lo tienen ustedes ya en el campus, ¿sí? Y hablaba sobre el metabolismo proteico. Cuando decimos qué es lo que le ocurre al músculo en un estado de ayuno o post-absortivo, ayuno, o después de comer. ¿Sí? Esto es lo que significa después de la comida y ayuno, o después de que se haya logrado toda la absorción. Entonces teníamos primero un concepto fundamental que ya lo habíamos desarrollado en la primera clase y que era el concepto de Margaret. Cuando nosotros aplicábamos un estrés, había un catabolismo y luego había un anabolismo, y esto era que según Margalef Barragán recuperábamos la energía disipada como información modificando la estructura. Entonces, el ejemplo que dimos fue, yo voy al gimnasio, gasto energía, genero un catabolismo, y ese catabolismo luego con mi reposo se transforma en anabolismo, y comiendo, habíamos dicho que comíamos, dormir y con suplementación, lográbamos la estructura, ¿sí? Margalef Barragán. Pero ocurre que yo tengo síntesis de proteína en el adulto, en el joven y en el adulto, ¿sí? Cuando están en ayunas, fíjense que las instancias para procesar proteína en el músculo esquelético son iguales. Y cuando lo tiene que entregar por medio de un trabajo físico, lo que sea, es igual. Es decir, en el ayuno hay muy poca variación entre lo que es la absorción, es lo que es la absorción o lo que es la ruptura. ¿Por qué digo absorción acá? Porque estoy pensando que si bien estoy en ayuno, yo tengo aminoácidos en la sangre para seguir procesando cualquier tipo de, de, de metabolismo anabólico que precise el músculo para generar una actividad. Obviamente, cuando estoy en ayuno, mi metabolismo anabólico es muy, muy inferior a un metabolismo anabólico cuando estoy después de comer, ¿se entiende? Pero fíjense que tanto en ayuno, tanto el hombre joven como la persona joven como la persona adulta tiene lo mismo. Pero, cuando termino de entrenar, ¿sí? Cuando se me abre la ventana de la oportunidad, ustedes la conocen como la ventana anabólica, cuando se aumenta esto, estamos hablando entre 15 a 20 minutos después del entrenamiento, se abre la ventana anabólica. Entonces, miren lo que pasa. Cuando como, el joven sintetiza mucho más rápido las proteínas, sintetiza mucho más rápido la utilización de los aminoácidos, y el resultado te da una construcción mucho más positiva que en el adulto, porque después de comer, el adulto no tiene la capacidad, ¿sí?, para sintetizar las proteínas y formar músculo.
¿está bien? Tiene mucha menos capacidad anabólica que el adulto. Esto también viene a cuento de algo que le conté, por eso dije hombre y no dije mujer, que viene a cuento cuando les di la parte de entrenamiento y hablamos de, perdón, de entrenamiento y también cuando vimos algo de patología y hablábamos, decíamos, si nosotros no tenemos los valores de laboratorio, la determinación de laboratorio de la testosterona, esto tanto en adulto, en hombre como en mujer, pero en el hombre se ve mucho más, ¿no? De testosterona, cuando nosotros no sabemos cuánto hay de testosterona libre, no sabemos qué proceso, qué potencia anabólica va a tener en la persona. Tengo una persona, como había dicho en el ejemplo, arriba de 35 años, por ejemplo, una de 50, un hombre masculino, arriba de 50 años, ¿cuánta testosterona tiene? ¿Cuánta testosterona tiene? Porque por más que yo aplique cargas, si la persona tiene poca testosterona, no va a producir en anabolismo jamás. ¿Se entiende? Entonces ahora volvemos un poquito al dibujo. Y decía, a nivel de ayuno, la síntesis proteica, aunque está muy minimizada, se da igual, tanto en hombre adulto como en hombre joven. Y si vamos a la ruptura proteica, va a ser igual. Es decir, el balance nitrogenado negativo se da en los dos casos. Pero luego, el balance nitrogenado lo tenemos que transformar en positivo. ¿Y cómo hago para que ese balance nitrogenado sea positivo? Comiendo. Cuando como, el hombre joven tiene una potencia anabólica mucho mayor que el viejo. ¿Sí? Entonces, eso era la pregunta que me habían dicho los chicos. Uno de los chicos me había preguntado esto. Balance nitrogenado significa, si degradé proteína, es un balance nitrogenado negativo. Y si yo con la proteína construí músculo, es un balance nitrogenado positivo. ¿Dónde detecto esto? En la orina. ¿Está? Profe, ¿por qué el adulto no puede anabolizar como el joven? Bueno, eso es tema para entrenamiento en el adulto o entrenamiento en la vejez. ¿Está bien? Una cosa más, antes de irme. Estoy hablando de testosterona y nosotros lo vemos muy patognomónico en el caballero, porque el caballero sufre andropausia y la mujer sufre menopausia. Pero ojo, la mujer tiene declive de testosterona muy importante. ¿Está? O sea, cuando hablamos de reemplazo hormonal para el hombre y para la mujer, no descarten que la mujer use testosterona en los rangos fisiológicos que la mujer precisa. Eso es para otra clase. Gracias.